Al noroeste de Esparta, en la región de Élide y en la ciudad de Olimpia, levantaron un hermoso templo para adorar a Zeus, el dios más importante de los griegos. Se decía que este templo lo había construido Heracles, el gran héroe del que, como dijimos, todos los heráclidas decían ser descendientes. Según las leyendas, Heracles era uno de los hijos del dios Zeus y había ordenado que se celebrara allí cada 4 años un gran festival en honor a su padre divino. Para atraer a todos los pueblos vecinos al templo en Olimpia, Heracles inauguró muchos juegos atléticos como la lucha, el lanzamiento de peso y jabalina, carreras a pie, a caballo y de carros, boxeo, natación y más. El propio Heracles estuvo presente en el primero de estos festivales e hizo de árbitro de los juegos, premiando a los vencedores con coronas de hojas de olivo silvestre. Esta costumbre se había conservado desde entonces y los jóvenes griegos consideraban esta humilde corona el mejor trofeo que podían ganar. Como los espartanos eran fantásticos atletas, no tardaron en tomar buena parte en los Juegos Olímpicos y ganar la mayoría de los premios, y reivindicaron para sí el honor de defender el templo de Olimpia durante los momentos de peligro. Toda la gente que iba a Olimpia a presenciar los Juegos hacía alguna ofrenda ante los altares, de modo que el templo llegó a ser bien conocido por su belleza y riqueza. Los pintores y escultores, además, lo adornaban más con muestras de sus habilidades y no tardó en concentrar numerosas obras maestras. La más importante de todas era la estatua de Zeus, que era trabajo del renombrado escultor Fidias. Esta estatua tenía más de 15 metros de altura, y mientras que el propio dios estaba tallado del más puro marfil blanco, su cabello, barba y ropa estaban hechas de oro y sus ojos de piedras preciosas. El templo y la arboleda también estaban adornados con muchísimas estatuas que representaban a los demás dioses y a los ganadores de los juegos, pues la costumbre era colocar una estatua a tamaño real de cada uno de ellos en aquel hermoso lugar. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos se ofrecían muchos sacrificios a los dioses y había muchas procesiones religiosas en su honor. Los poetas y artistas, además de los atletas, tenían la costumbre de acudir hasta allí en cada ocasión, pues había concursos de poesía y música y la gente deseaba oír y ver todas las nuevas obras. Por tanto, entre unos juegos y otros, los poetas recitaban sus poemas, los músicos cantaban sus canciones, los historiadores leían sus historias y los contadores de relatos relataban sus mejores cuentos, todo para el disfrute de la gran multitud que había ido hasta allí desde todas partes de Grecia e incluso desde las costas de Italia y Asia Menor. Como los juegos se celebraban cada 4 años, la gente estaba deseando con ansia que llegara el momento, y pronto llegaron incluso a calcular los años a partir de ellos. Por tanto, era normal decir que tal o cual cosa había ocurrido en el primer, segundo o tercer año de la 5ª, 10ª o 17ª Olimpiada, según fuera el caso. Pronto incluso los historiadores empezaron a usar esta forma de datar los acontecimientos importantes y, al contar 4 años por cada Olimpiada, como se llamaba el tiempo entre juegos, podemos saber con exactitud cuándo tuvieron lugar los principales acontecimientos de la historia griega. Aunque los Juegos Olímpicos probablemente se celebraron muchas veces antes de que empezara a usarse este sistema y antes de que empezaran a guardarse registros, podemos remontarnos hasta el 774 a.C. Durante 1000 años tras eso, el nombre de cada vencedor se escribía con cuidado y tan solo unos 300 años después de Cristo pararon los registros olímpicos. Luego se dio por terminada la celebración de los Juegos para gran pesar de todos los griegos. Se hicieron varios intentos de revivir los Juegos, pero todos fueron infructuosos hasta que el rey de Grecia logró volver a instaurarlos en 1896. Aquel año se celebró un gran festival, no en Olimpia, sino en la ciudad de Atenas. Además de algunos de los juegos griegos tradicionales, había carreras con bicicletas, salto de vallas, campeonatos de tiro y competiciones de salto. Gente de todas partes del mundo fueron a verlos en grandes números, tal y como iban a Olimpia en la antigüedad. Los vencedores de los Juegos, que pertenecían a muchas naciones diferentes, recibieron medallas y coronas de hojas de olivo y laurel, pero la gente no usaba ya coronas de flores como antiguamente, ni se hacía sacrificios a los antiguos dioses, pues hacía ya mucho tiempo que Grecia es un país cristiano. Entre los atletas cuyas estatuas podían verse en Olimpia estaba la de Milón, un hombre de Crotona, una de las colonias griegas en Italia. Este hombre era de una fuerza extraordinaria y podía levantar enormes pesos.
Para desarrollar sus músculos y hacerse fuerte, se había entrenado desde niño y había practicado llevando cargas hasta que pudo levantar más que cualquier otro hombre de su tiempo. Se dice que era tan meticuloso en sus esfuerzos de ganar fuerza que todos los días cargaba un becerro y aumentaba la distancia gradualmente. Conforme el becerro crecía, Milón se hacía más fuerte y sus músculos llegaron a ser tan poderosos que podía cargar al animal con facilidad cuando ya se había hecho un buey. Para agradar a sus compañeros y mostrarles lo que era capaz de hacer, Milón cargó una vez un buey varias millas y entonces, como le entró hambre, lo mató de un puñetazo, lo cocinó y se lo comió entero en una sola comida. En otra ocasión, Milón estaba sentado con varios compañeros en una casa en ruinas. De repente notaron que se caía el techo. Milón alargó sus grandes brazos, extendió las manos y sostuvo el techo hasta que sus compañeros habían escapado de la casa. Las manos de Milón eran tan fuertes que cuando agarraba un carro, incluso con una sola mano, ni 4 caballos podían moverlo hasta que él lo soltaba. Por supuesto, Milón estaba muy orgulloso de su gran fuerza que, sin embargo, fue mala para él y le causó la muerte. Un día, cuando ya era muy viejo, Milón iba caminando solo por un bosque donde había varias personas talando árboles. Los hombres se habían marchado, dejando las cuñas en un tronco inusualmente grande. Milón, acordándose de su antigua fuerza, miró por un momento el árbol y entonces, seguro de poder quebrarlo, metió los dedos en el agujero de la cuña. Al primer intento, el árbol se quebró un poco y las cuñas se cayeron, pero las dos mitades, en lugar de terminar de separarse, de repente se cerraron y Milón se encontró con las manos atrapadas. En vano se esforzó por liberarse, en vano pidió auxilio. No podía ni liberarse ni llamar la atención de nadie. Llegó la noche y pronto las fieras salvajes del bosque empezaron a salir de sus guaridas. Encontraron al antiguo atleta y lanzándose sobre él lo despedazaron, pues no podía defenderse a pesar de su famosa fuerza. Cerca de la estatua de Milón de Crotona estaba la de Teágenes, otro conocido atleta que vivió muchos años después de Milón. Él también había derrotado a todos sus rivales, fue el ganador de muchos premios y todos envidiaban su fuerza y renombre. Uno de estos hombres en particular, al que había derrotado en los juegos, le tenía especial envidia a él y a los honores que había logrado. Este hombre, en lugar de tratar de superar esos sentimientos tóxicos, solía meterse cada día en el templo para contemplar la estatua de su rival y proferir insultos y juramentos contra ella. En su ira, también vapuleaba el pedestal de la estatua todas las noches, esperando que se deteriorara. Una tarde que este envidioso hombre había meneado la imagen de Teágenes más violentamente de lo habitual, el pesado mármol se vino abajo y lo aplastó, matándolo en el acto. Cuando los sacerdotes llegaron al templo al día siguiente y encontraron el cuerpo sin vida bajo la gran estatua, se sorprendieron mucho. Los jueces se reunieron, como era la costumbre cuando había un crimen de cualquier tipo, para decidir cuál había sido la causa de la muerte. En Grecia se podía llevar a juicio no solo a los sospechosos vivos, sino también a las cosas inanimadas, por lo que la estatua de Teágenes fue llevada a juicio y acusada y condenada de asesinato. Los jueces dijeron que, como la estatua había cometido el crimen, merecía ser castigada, por lo que se la condenó a ser arrojada al mar. Esta sentencia apenas se había ejecutado cuando hubo un brote de peste en Grecia, y cuando el aterrorizado pueblo consultó un oráculo para ver cómo curarla, averiguaron que no pararía hasta que la estatua de Teágenes hubiera sido restituida en su pedestal. Los supersticiosos griegos creyeron estas palabras, sacaron la estatua del mar y la volvieron a colocar en Olimpia. Como la peste terminó poco después de esto, todos estaban seguros de que había sido por obedecer al oráculo y desde entonces cuidaron de la estatua con sumo cuidado. Aunque a las mujeres y las niñas griegas por lo general no se les permitía aparecer en público o presenciar ciertos Juegos Olímpicos, había días especiales consagrados a ellas, en los que las niñas también competían. También ellas corrían en carreras y debió de ser algo digno de ver todas esas chicas saludables y felices corriendo alrededor del estadio, como se le llamaba al lugar donde se celebraban las carreras a pie. Una de estas carreras era con antorchas y cada corredora llevaba una antorcha encendida en la mano. Estaba permitido tratar de apagar las antorchas de las competidoras y el premio era para la muchacha que llegara primera a la meta con la antorcha encendida o la que lograra mantenerla encendida más tiempo.
El premio para las chicas era el mismo que el que se les daba a los chicos, pero ellos eran más y competían en más juegos que las muchachas, y sus victorias eran alabadas mucho más que las de sus hermanas. La multitud que contemplaba los juegos a menudo se emocionaba tanto que llevaban al vencedor a hombros y Olimpia resonaba con sus gritos de alegría. Se dice que un anciano llamado Quilón se emocionó tanto cuando su hijo le entregó las coronas que acababa de ganar que murió literalmente de alegría, transformando así la celebración de su hijo en algo triste. Mientras que las carreras a pie tenían lugar en el estadio, las de caballos y carros se celebraban en el hipódromo y suscitaban mayor interés. Había carreras con 2, con 4 y con 8 caballos, y como a veces los caballos eran ingobernables, los carros podían llegar a volcarse. Así, a veces, chocaban unos caballos contra otros y se quedaban tirados dando patadas en la arena, lo que hacía que la gente se emocionara aún más.